Continuamos con nuestro quinto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para debatir el desarrollo federal, la bioeconomía, el agregado de valor, el acceso a los mercados internacionales. Y cada vez que nosotros le agregamos a la biomasa conocimiento, estamos transformándolo en múltiples productos que hoy algunos conocemos y otros ni siquiera vislumbramos. Uno de los productos paradigmáticos de la Argentina es la yerba mate. Esa yerba que proviene de las misiones que los guaraníes legaron al mundo. Tiene una cantidad de propiedades que recién estamos empezando a entender, y para tratar este tema, ¿quién mejor que Maximiliano? Maximiliano, gracias por estar hoy acá con nosotros. Maximiliano es un doctor que ha estudiado el genoma de la yerba mate y algunos de los mecanismos que tienen que ver con las rutas para la generación de la cafeína, ¿cierto? Contanos un poco cuál fue tu background académico y después vamos a ver qué otras cosas estás haciendo. Bueno, Fernando, muchas gracias a vos y a todo tu equipo por esta invitación. La verdad es un honor y un placer poder comentar un poco de la yerba mate desde los aspectos científicos, ¿no? Y un poco más finos desde la genética. Yo soy de base genetista, licenciado en genética en la Universidad Nacional de Misiones. Hice mi tesis de especialización en ingeniería genética en la Universidad de Cornell en Nueva York, en la Facultad de Medicina. Luego comencé un doctorado en el año 2017 en la Universidad Nacional de Misiones, bajo la supervisión del doctor Pedro Zapata, y pude contactar de manera externa con el laboratorio Barman en Michigan, en la Western Michigan University, para empezar a trabajar con la vía metabólica de la cafeína en yerba mate. Esa universidad se ocupa mucho de estos temas, ¿cierto? Sí, la Universidad de Michigan, en el cual el Departamento de Ciencias Biológicas, donde se encuentra el doctor Barman trabajando, es pionero en lo que es la evolución de las vías metabólicas de cafeína en las pocas plantas que generan cafeína en el mundo. Son alrededor de 8 plantas, de géneros de plantas que producen cafeína, que la cafeína es una molécula, es un alcaloide que vale su peso en oro. Es un alcaloide que se utiliza en varias industrias, es costoso la obtención y, como te digo, pocas plantas en el mundo la producen, digamos, tiene esta producción, y la yerba mate es una de ellas y la produce en cantidad y en varios tejidos. ¿Y cuáles son esos otros? Así, los que nos escuchan. Sí, por ejemplo, el cacao produce cafeína, el café, el té, la guaraná, el citrus sinensis, que es la naranja, no la produce en la fruta, pero sí en la flor, por ejemplo. Después está cola, que es un género también africano, cordia también. Pero bueno, los más comunes, el té, el café, el cacao, la guaraná, la yerba mate. Que tomamos habitualmente para y levantarnos un poco y despertarnos en la mañana, ¿no? Entonces, a mí comienzo este doctorado en el año 2017 y se me da la posibilidad de viajar a la Universidad de Michigan, entonces, para empezar a trabajar con elucidar cómo la planta o cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales la planta produce cafeína. Esto tiene importancia no solamente en este alcaloide, porque conocer cómo una planta utiliza una vía metabólica para la producción de determinados compuestos químicos es importante no solamente para la cafeína, sino también para los otros compuestos bioactivos que tiene la yerba mate, como por ejemplo los polifenoles, ¿no es cierto? En el cual tenemos el más importante, el ácido clorogénico. Entonces, comenzar esto era como estar con una linterna en medio del campo en la noche, en la oscuridad, porque no sabíamos para dónde vamos, ¿no? Porque una cosa es entender algunas plantas que ya tienen secuenciado el genoma, y cuando tenés secuenciado el genoma, es mucho más fácil ver cuáles son los genes, porque tenemos una comparación entre especies a nivel de genomas y vemos que la mayoría de los genes son conservados en las vías metabólicas y cada gen hace cosas similares. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a comenzar a compararlo con el té y el café, a ver cómo genera cafeína la planta de yerba mate y también en qué tipo de tejidos genera cafeína. Y bueno, comenzamos comparando con el genoma ya existente del café y del té. Y como hipótesis de trabajo teníamos que, bueno, la yerba mate forma parte del orden Aquifoliales, de la familia Aquifoliaceae, son astéridas, y como astéridas tenemos al café y al té. Y después, dentro de otro grupo de las angiospermas, tenemos las rósidas, que tenemos la guaraná, el Theobroma cacao, y tenemos el Citrus sinensis, por ejemplo, que también producen cafeína. Entonces, uno tiende a decir, bueno, cuanto más emparentado está la especie,
lo producirá de manera similar. Y luego los resultados, bueno, nos sorprendieron porque la verdad no hacían cafeína parecido al café y al té, sino que lo hacía más parecido al cacao y a la guaraná, ¿no es cierto? Y esto, bueno, esto tiene una implicancia evolutiva también en cómo la planta evoluciona, cómo las plantas generan estos compuestos bioactivos y nos dan una herramienta importantísima en el momento de producir también. Porque si vos conocés la base genética en el cual esa base genética lo que hace es darte a entender cuáles son los genes involucrados en los procesos de bioconversión de un compuesto. Por ejemplo, partimos de la xantina, ¿sí? que es una molécula de las metiltransferasa, a lo que es la cafeína. Nosotros tenemos unos pasos de bioconversión en el cual tenemos compuestos metabolitos de alto valor agregado, como la teobromina, por ejemplo. La teobromina... Usos muy sofisticados. Que tienen usos claro, muy sofisticados. Por ejemplo, el cacao, el sabor específico que tiene el cacao, ese sabor tan intenso, está dado más que nada por la teobromina, más que por la cafeína. Si bien el cacao genera cafeína, pero genera mucha más teobromina. Sí, pero tenemos también otras moléculas importantes, estos alcaloides, como la teofilina, tenemos la teobromina, cafeína, 3-metiltransferasa, 7-metiltransferasa, la paraxantina. Son muchas de estas moléculas de metiltransferasa que tienen un valor económico importante a nivel mundial. Una parte importante es que para el uso posterior, que seguramente nos vas a comentar, es que cuáles son los tejidos en los cuales se pueden encontrar, ¿no? Porque no es lo mismo que estén concentrados en, supongamos, en el fruto exclusivamente o que estén en distintos órganos de la planta, ¿no? Exacto. Entonces, como siempre cuando hablamos de una investigación pensamos que hay una sola persona o lo tengo a mi director de tesis, a mi médico director, realmente acá se generó un consorcio de trabajo. En el año 2015 se crea el consorcio ProMatear, en el cual está la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad de Buenos Aires, lo que era el INTA, el INIM, el MINCIT en su momento, el gobierno de la provincia de Misiones, la Universidad del Nordeste, para lo que fue el proyecto de secuenciación del genoma de la yerba mate, ¿sí? Ahí bajo la supervisión del doctor Turhanqui en la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con el doctor que se encuentra trabajando ahora en el Departamento de Biotecnología, que es el doctor Zapata, creamos un consorcio de trabajo en el cual, mientras se estaba secuenciando el genoma, nosotros investigamos la vía metabólica de la cafeína, ¿sí? Entonces hicimos un gran consorcio en el cual sumamos a Estados Unidos y logramos unos resultados increíbles. Dentro de estos resultados podemos ver cuáles son los tejidos específicos donde se produce cafeína y bueno, vimos que se produce en el brote, en la hoja, en el palo y una pequeña porción en la raíz. Fue algo sorprendente porque decimos, bueno, ¿por qué generan en tales tejidos? Lo que pasa es que la cafeína es un activador del sistema, estimulador del sistema nervioso central, pero para los mamíferos, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la planta con la cafeína? Porque ¿por qué se produce también en determinados lugares? Bueno, la cafeína la utiliza la planta para defensa de algunos herbívoros, alelopatía, para floración, para la parte de brotación, es decir, la planta la utiliza en su propio metabolismo y esto es importante. Inclusive se piensa que dentro de las vías metabólicas apareció hace 100 millones de años las primeras vías de la cafeína y tienen que ver también con el proceso del desarrollo de las angiospermas, las plantas con flor. Porque en su momento cuando la planta empezó a generar cafeína, estimulaba el sistema nervioso de los insectos polinizadores. Entonces hacían que estos insectos recuerden las flores para polinizar y tenían mayor fitness o eficacia reproductiva, ¿no? Mayor reproducción. Entonces esto es importante. Uno de los aspectos también importantes que descubrimos con la yerba mate es que tuvo una duplicación completa de su genoma. Muchas plantas tienen como estrategia evolutiva duplicar totalmente su genoma para genes que son cruciales. Imagínate que tienen que ver con la reproducción, ¿no? A medida que más cafeína producían, mayor también era el efecto de los insectos polinizadores y mayor la supervivencia de la especie. Entonces tenemos una duplicación completa de su genoma hace unos 70 millones de años. Es decir, que ya estas plantas de yerba mate acá convivían con los dinosaurios, con lo que es el desarrollo de la mata atlántica, ¿no es cierto?, en este continente. Y bueno, vimos que esta duplicación del genoma total también daba la cantidad de genes que encontramos, más de 53.000 genes, algo que nos sorprendió comparado con otras especies de Ilex, que eran de 35.000 genes, y están distribuidos en unos 40 cromosomas que tiene la yerba mate. Entonces, después de casi 10 años de investigación ardua, porque la verdad nos costó mucho tratar de poder clonar los genes individuales
y poder hacer un ensayo enzimático a ver qué es lo que realmente hacía cada gen con cada sustrato, pudimos, gracias a este consorcio, identificar 3 genes que son los responsables de la producción completa de la vía metabólica de la cafeína. Y vos me dirás, y bueno, ¿qué importa que sean 3, 2 o 1? Bueno, la importancia es que nosotros, conociendo los genes que fabrican la cafeína, podés regularla. De hecho, podés identificar plantas que naturalmente produzcan mucha cafeína, porque nosotros estamos hablando de que naturalmente las especies mutan. Tenemos una cantidad de especies que están mutadas para bien. Hay heterogeneidad. Si no hay heterogeneidad no va a haber respuesta, digamos. Nosotros podemos tener en Misiones 200.000 hectáreas plantadas de yerba mate, pero no todas las plantas son iguales, ¿no? Existen variedades. De hecho, la especie que nosotros trabajamos es Ilex paraguariensis, variedad San Giler, que es una planta de élite que la tomamos del INTA, de Cerro Azul de Misiones, que son plantas que tienen ya escrito su nivel de productividad y están clasificadas. Entonces, siempre hay que trabajar estandarizadamente siempre estandarizado para la ciencia. Los resultados sean válidos. Exacto. Nosotros, sabiendo cómo la planta produce cafeína, podemos identificar las que producen mucha, poca o nula cafeína, ¿sí? Sin necesidad de hacer un knockout de genes para que la planta no produzca. Que si metemos mano a nivel biotecnológico, podemos generar líneas clonales de plantas con descafeinadas, digamos, para personas que tengan alergia, por ejemplo, a la cafeína. O ¿cómo se hace con el café? En la tarde y después pueden dormir. Claro, lógicamente. Bueno. Pero, bueno, y este estudio... Cuando uno habla de un genoma, estamos hablando del conjunto total de los genes que tiene, que incluye también a la parte de los cloroplastos, ¿no es cierto? Estamos hablando del conjunto del acervo genético de la especie, y esto es un respaldo científico importante a nivel mundial, porque los genomas, cuando se descubren, son públicos. Cualquier país tiene acceso a los genomas para comparar con otras especies, para hacer estudios evolutivos, filogenéticos, genómicos, transcriptómicos. Entonces esto es importante porque así también tiene que ser la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que ser libre para todos, y gracias a eso también nosotros pudimos analizar genomas que están relacionados también a ILEX, ¿no? Para hacer este estudio evolutivo también que tuvo la yerba mate. Entonces esto está disponible hoy, estos datos, con una variedad increíble de todas las vías, más de 100 vías metabólicas que fueron analizadas, los genes que están relacionados a vías metabólicas también altamente conservados, a bioproductos importantísimos que hoy tienen un gran potencial en la industria cosmética, alimentaria, en la industria farmacológica. Hace un rato mencionabas el clorogénico. Sí. A ver, contanos, ¿para qué puede ser empleado y bueno, qué potencial tiene emisiones para avanzar con él? Bueno, el ácido clorogénico, por ejemplo, es una muy buena pregunta. Es un gran polifenol. El polifenol, muchas plantas tienen el polifenol, es el llamado antioxidante, ¿no es cierto? Y este ácido clorogénico, por ejemplo, en el año 2017 Japón se interesó por el ácido clorogénico de la yerba mate. De hecho, trabajó con una becaria de Apóstoles de Misiones para trabajar en lo que es la vacuna antiviral de la gripe H1N1, de la gripe A, tomando como parte el compuesto activo del ácido clorogénico que por un proceso de bioconversión se transforma a ácido shiquímico, y el ácido shiquímico es uno de los compuestos activos de la droga oseltamivir, ¿sí? Oseltamivir de la vacuna antiviral Tamiflu. Así que fíjense que eso se toma del palo directamente, se extrae el ácido clorogénico. O sea, no necesitas usar una parte que se emplea para infusión, como es la hoja, sino que del palo que se... Sí, exacto. Que se corta. Como hay dentro de ese tejido, puedes extraerlo de ahí, de algo que no estás usando hasta hoy, ¿no? Eso es exacto, y de hecho puedes reutilizar también de la yerba que se utiliza como infusión. En lugar de tirar, también se puede extraer el sobrante de ácido clorogénico que queda en los restos de palo y hoja. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, se extrae este químico que, como yo te comentaba anteriormente, 1 kilo de ácido clorogénico cuesta $3.500 en el mercado, que se extrae del café verde, por ejemplo, y hoy ya lo podemos extraer de la yerba mate, ¿sí? En altas concentraciones el ácido clorogénico. ¿Y qué faltaría en Misiones para que esto ocurra? Bueno, como yo siempre digo, hay que darle escalabilidad a lo que se construye conocimiento en los laboratorios y en las universidades, ¿sí? Entonces, una planta de extracción sería importante tener, una biorefinería también. Entonces, lo que haces es impulsar estos procesos de bioconversión de un químico determinado a otro químico, ¿sí? Y fíjate vos que toda la naturaleza química, la personalidad de un químico depende de a veces cuestiones muy básicas.
Fíjate que la cafeína tiene una metilación triple, es una trimetilsantina, pero si le sacamos una metilación y le dejamos como bimetilsantina, ¿sí? Que solamente 2 metilaciones, estamos hablando de teobromina, ¿sí? Y son compuestos totalmente diferentes, activamente diferentes, como actúa a nivel también de los tejidos en un mamífero. Entonces, fíjate que a veces estas bioconversiones no son tan complejas, sino es quitar un grupo, transformás un algo, grupo eso va activo a en tener otro. a cacao, entonces, cuando lo hagas. Claro, exacto. Y es por un grupo funcional que está dentro de esta estructura, o si no, pues, y ahí está la función de las enzimas. Las enzimas tienen esta capacidad de transferir un grupo metilo, por ejemplo, pues eso es la importancia de 3 genes que tienen directamente para 3 tipos de enzimas que catalizan la formación de un biocompuesto a otro compuesto. Y solamente con un proceso de metilación de una determinada xantina tenemos productos como teofilina, paraxantina, cafeína, teobromina, 3-metilxantina que tienen mucha importancia a nivel también farmacológico. Eso tiene que ver con todo este concepto que estamos hablando de la bioeconomía, de la utilización de productos naturales para obtener distintos tipos de... Y para eso hace falta conocer, ¿no es cierto? Vos conocés, estudiaste, pero además estás jugando un rol en la provincia, que hasta ahora no mencionamos. ¿Por qué no nos contás esa experiencia también de sin salir del laboratorio, hacer cosas que impacten sobre la sociedad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu posición? Bueno, yo me desempeño como subsecretario de Biotecnología del Ministerio del Agro y la Producción. Si bien soy educador también porque soy profesor de biología, aparte de licenciado en genética, me gusta llevar un poco la voz de la ciencia y la tecnología desde la política, porque hoy hablamos afuera sobre lo que es la importancia de las regulaciones, ¿no? Trabajar con Cámara de Diputados, trabajar también con el Ejecutivo, ver cómo se bajan las ideas y los proyectos de ley para fortalecer la parte del emprendedurismo, la parte de la producción, para lo que se utiliza. Entonces, estar dentro de las políticas científicas a mí me abrió las puertas de ir municipio por municipio, tratar de ver cómo ayudar a escalar determinados proyectos. Hoy la provincia de Misiones, que es una provincia agropecuaria en general, en el cual se está ahora fortaleciendo lo que son las chacras multiproductivas, se le puede dar una ayuda desde lo que es la ciencia y tecnología, mejora en la calidad de los procesos, control de calidad de los laboratorios, ayudar a cómo mejorar la producción, por ejemplo, porque hoy la genética te da las herramientas de un mejoramiento de una planta o de un animal con mayores procesos de adaptación, por ejemplo, a determinados climas, a ambientes, a estrés bióticos. Es decir, hoy tenemos el conocimiento a disposición de muy pocos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se estudia o lo que se investiga va a los papers. Y los papers, no por ahí, los papers científicos que se publican, porque la verdad necesitas publicar para tener fondos para más investigaciones, a veces uno se olvida de escalarlo a la parte productiva y al desarrollo, ¿no es cierto? Los sistemas que funcionan tienen las dos cosas, ¿no es cierto? Tenés el paper, pero además tenés un sistema que transforma ese paper en un producto del mercado, ¿no es cierto? En una inversión, etc. Entonces nosotros, bueno, el desarrollo de la bioeconomía justamente es algo del presente y del futuro. Hoy el mundo está exigiendo el trabajo de la optimización de los recursos naturales, y para optimizar recursos naturales tenemos que fomentar el conocimiento y la investigación. Y ese fomento de investigación lo que genera es investigación, desarrollo e innovación, y lo hay que aplicar a determinados sectores. Y ahí está la integración también pública en un sentido y la privada en el otro para poder confluir en transformar ese conocimiento en inversiones y en productos, ¿no? Por suerte en la provincia de Misiones tenemos un diálogo fluido entre las instituciones públicas privadas, también con lo que es la parte de Cámara de Diputados, con el gobierno provincial, tenemos un diálogo fluido, trabajamos en conjunto. Nosotros tenemos un Silicon Misiones que trabaja bien la parte de lo que es programación y software. Después tenemos que seguir una agencia misionera de innovación que trabaja con controles de calidad, determinados aceites esenciales, una biofábrica también. Entonces estamos trabajando esta economía del conocimiento de una manera bastante compleja y coordinada. Lo que queremos ahora es que nuestros productos madre, porque Misiones no solamente tiene la yerba mate, moringa, nuestro té, sino que también tiene frutas autóctonas que son importantes a nivel de compuestos bioactivos para, por ejemplo, la industria cosmética. Sí, sin duda, Misiones es una de las zonas más biodiversas del mundo, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay muchas cosas de las cuales apenas estamos empezando a vislumbrar, ¿no? Algunas están mencionando, ¿no? Pero que seguramente el potencial. El 52% de la biodiversidad del país está en Misiones. Entonces,
Brasil, por ejemplo, tiene un desarrollo muy grande en investigación y innovación de sus productos naturales en determinadas industrias. Misiones, bueno, lo que queremos hacer es empezar a desarrollar industrias de base farmacéuticas, cosméticas, agroalimentarias, en base al conocimiento. Nosotros tenemos muchas líneas de investigación, por ejemplo, lo que es a bioinsumos. Utilizamos algunos hongos de degradación que se utiliza para lo que son estos abonos orgánicos y naturales que no contaminan. Así uno también va sacando un poco el glifosato del medio y algunos químicos sintéticos que a la larga tienen un impacto en la salud humana, y esto el mundo lo está viendo de esta manera, ir hacia lo verde, ir hacia lo libre de químicos sintéticos que realmente afectan a la mayoría de los tejidos y órganos del ser humano, porque yo digo, el ser humano es una máquina casi perfecta, diría, pero estamos expuestos a un bombardeo de químicos constantes desde lo alimentario, lo cosmético, lo farmacológico, ¿no? Lo biotecnológico. Entonces hay que tratar de ver que tenemos productos naturales que podemos utilizar, que sean biodegradables o que tengan su ciclo de degradación sin dejar rastros o algún efecto secundario. Y en parte esta biotecnología aplicada desde el conocimiento de los genomas nos da un poco de esta información hacia lo que queremos ir. En el caso de la yerba mate descubrimos que tiene una cantidad de compuestos bioactivos que pueden llegar a desarrollar industrias increíbles como la farmacológica, la biotecnológica, que hoy en el mundo es una de las industrias más grandes a nivel de ventas de productos biotecnológicos. Por ejemplo, la industria biotecnológica a nivel mundial vende más de 190.000 millones de dólares anuales. ¿Sí? A mí me tocó conocer la empresa Genentech en California, en el Silicon Valley de California, y vi cómo tienen bioreactores en el cual utilizan ingeniería genética con bacterias para producción, por ejemplo, de insulina humana. ¿No es cierto? Que antiguamente se sacaban de páncreas de cerdo, tenías que moler toneladas para sacar pequeños extractos de insulina. Hoy la biotecnología viene a cambiar esos tiempos, viene a cambiar la metodología en el cual ya no utilizamos toneladas de páncreas de cerdo, sino utilizamos el gen que directamente codifica para la insulina y que mediante ingeniería genética y biotecnología le insertamos dentro de una bacteria. La bacteria se reproduce miles de millones de veces en bioreactores y tenemos el producto luego en bioreactores que utiliza menos recursos, es mucho más rápido, es mucho más efectivo, porque estamos hablando del gen de la insulina humana y no estamos hablando de otra especie de mamífero. Entonces es mucho más específico a lo que va, y también tiene un impacto en lo que es la biomedicina, la biotecnología. Así que bueno. ¿Dónde ves todo esto en 10 años en Misiones? ¿Qué estás viendo, y vos cómo te ves dentro de 10 años en ese contexto, con todo el trabajo que vienen haciendo y las perspectivas que vislumbras? Bueno, buena pregunta, porque yo siempre digo, estamos en la era de la genética y en la era de la biotecnología. Así como está la inteligencia artificial, la robótica, con su era... Yo siempre digo dos cosas. Estamos en el siglo de la biología avanzada y de la TIC. Sí. Y cuando esas dos juntas... Boom, yo considero que en 10 años van a haber genomas secuenciados de forma masiva por la disminución de los costos. Estamos hablando que en el año 2003 se terminó de secuenciar el genoma humano con un costo de $1.000 millones de dólares, y de $1.000 millones de dólares, qué sé yo, pasamos a la secuenciación de un genoma en $50.000. Estamos hablando de muchísimo dinero menos. Ahora, en 10 años quizás secuenciar un genoma cueste $50, $100, porque la tecnología, la verdad, nosotros para innovar tenemos que usar la tecnología también. Entonces el aumento de la tecnología lo que hace es que se puedan llegar a secuenciar masivamente. Y yo creo que el futuro es la secuenciación de todos los genomas de todas las especies, de las millones de especies que tenemos en el mundo. Entonces, con respecto a tu pregunta con Misiones, yo creo que Misiones se va a convertir en un gran polo biotecnológico para la utilización de nuestros recursos de biodiversidad, también por lo que representan en el sector donde estamos, en el Mercosur. Así que yo creo que si podemos llegar a invertir en este desarrollo de un polo científico y biotecnológico, en el cual nosotros podamos también dejar que empresas extranjeras vengan a la provincia, yo creo que va a ser un gran desarrollo humano y un desarrollo de productos y servicios que vamos a tener en la provincia de acá a 10 años. Bueno, creo que hemos recorrido varios de los temas que nos habíamos propuesto. No sé si quieres algún mensaje final para cerrar. Y no, yo lo que quiero decir es que
no hay que tener miedo a la ciencia y la tecnología. Por ahí, cuando se habla de ciencia, hay que tratar de bajar al idioma de que la gente entienda que invertir en ciencia, en tecnología y educación es invertir en el futuro, ¿sí? No hay futuro sin eso. No hay futuro No hay sin futuro eso. vivible o aconsejable, digamos. Vemos cómo el mundo, vemos cómo varios países del mundo pudieron evolucionar productivamente gracias a la inversión en ciencia y tecnología. Hoy Argentina cuenta con más de 600 empresas, creo que son 1.400 empresas biotecnológicas, nanotecnológicas, de base científica, son muchas. Argentina está invirtiendo en biotecnología. Hoy estamos generando también más de $1.000 millones en ventas anuales. Eso son datos del año 2022. Entonces yo creo que se está haciendo un cambio de paradigma en los procesos de inversión en ciencia, y creo que eso va a generar mucha riqueza a los países que así lo ven como política de Estado. Bueno, muchas gracias. Como hemos visto, como dije al comienzo, entender la utilización del conocimiento para la transformación de las biomasas, de las ricas y diversas biomasas del país, nos va a permitir acceder a mercados o a situaciones que mejoren sustancialmente la forma de vida, la calidad de vida de los pobladores de la Argentina, de los ciudadanos argentinos. Entender, por ejemplo, como hace Maximiliano, cómo funciona la yerba mate, cuáles son sus estrategias y sus metabolismos, van a permitir obtener múltiples productos de altísimo valor que hoy no están. Eso requiere, además del conocimiento, inversiones. Generar ambas condiciones para que la investigación avance y cada vez sea más profunda, y condiciones para que las inversiones se realicen para transformar esto en productos, me parece que debe ser parte de una estrategia necesaria si queremos salir de la decadencia en Argentina. Gracias, Maximiliano, por acompañarnos. Continuamos entonces con nuestro quinto ciclo Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com, para debatir el desarrollo federal, la inserción en los mercados internacionales, la generación de trabajo de calidad en cada uno de los rincones de la Argentina. Hasta pronto.